Quiero que me acompañen esta mañana a la palabra del Señor. Bendito Dios por su palabra, ¿verdad? Porque su palabra dice que es trigo que nos alimenta. Dice que es agua que sacia nuestra sed. Cuando estamos en medio del desierto, muchas veces esa agua de vida viene, ¿verdad? Y nos transforma. Entonces le damos gracias a Dios por su palabra. Quiero que me acompañen a Mateo 24 y capítulo 24, y versículo 36. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Mateo 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando Jesús mismo a sus discípulos y está hablando acerca de la segunda venida. Verso 38. Por diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron, dice, hasta que así será también la venida del Hijo del Hombre. Verso 40. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora a que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed, verso 43, esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, dice. Vamos a hacer una pequeña oración una vez más y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Papito lindo, gracias por tu palabra, porque es vida para nosotros, alimento, agua que sacia nuestra sed, nos levanta, nos transforma y somos necesitados de ella, Señor. Como dijo el salmista, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y hoy te anhelamos, Señor, y te pedimos que tú nos hables, Señor, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque somos necesitados de ti, Señor. Y te pedimos también que nuestro corazón pueda dar mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, de Mateo 24, porque habla acerca de los tiempos del fin. Y me impresiona porque Jesús empieza a profetizar. Los discípulos se le acercan, dice, y le muestran el templo. Mira este templo, qué lindo. Y lo restauraron después del regreso de Babilonia, después de la deportación a Babilonia. Y mira todas las riquezas que tiene. Y ellos, de alguna forma, como orgullosos, ¿verdad? Como cuando uno dice, miren nuestro lago de Atitlán, o miren los lugares turísticos que tenemos, ¿verdad? Y así en cada país, y así estaban los discípulos con Jesús mostrándole. Y Jesús les da una respuesta un poco triste, ¿verdad? O contrastante, porque les dice, ¿veis todo esto? Les dice, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense a alguien bien orgulloso, pensemos no en un mal orgullo, sino en un buen orgullo, de mostrar y dice, mira esto que hemos hecho. Imaginémonos este templo, ¿verdad? Miren qué bonito, ya pusimos una pantalla, pusimos aquí esto, pintamos y arreglamos, y de pronto recibir una respuesta que diga, mira todo eso, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y uno dice, Señor, ¿qué pasó, verdad? Y entonces, a raíz de esa respuesta, dice que los discípulos se vuelven a acercar con Jesús y le hacen otra pregunta. Y le dicen, mira, de eso que nos dijiste, que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada, que es una profecía que Dios les está dando, porque
la profecía habla acerca de cosas que aún no son, pero que vienen, ¿verdad? Y entonces se acercan los discípulos y le dicen, mira, ¿cuándo serán esas cosas? Le dicen. Lo que Dios les había anunciado del templo, que sería destruido. Pero más listos ellos, le agregan dos preguntas más, porque dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas de la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Les dice, mira, danos una señal para que estemos preparados. Déjenme parafrasearlo, ¿verdad? Porque ellos querían saber cuándo iba a venir al Señor. Y dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y luego le añaden una tercera pregunta. Y dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora miren qué interesante, porque ellos habían entendido en las enseñanzas de Jesús, en lo que Él les había transmitido y enseñado, aparte de las parábolas, porque cuando nosotros leemos los evangelios, dice que si se escribieran todos los milagros de Jesús y todo lo que Él hizo y dijo, no cabrían en el mundo, dice ahí, todos los libros que se escribirían de Él. Entonces, ellos habían entendido que había una venida y había un fin del siglo. Porque hoy nosotros hemos escuchado hablar del rapto de la iglesia, ¿verdad? Del arrebatamiento de la iglesia. Y también hemos oído comentarios que tristemente ya no se enseñan en muchas iglesias. En muchas iglesias dicen, es que eso está como que muy fantasioso. Eso otro día lo enseñamos. Así como ya no enseñan del nacimiento de Jesús, que también lo hemos mencionado, ¿verdad? No, es que la Navidad es una celebración pagana, y ya no enseñan del nacimiento de Jesús. Se enseña de otros personajes bíblicos que fueron muy ungidos, llenos del Espíritu Santo. Pedro, por ejemplo, fue un siervo de Dios tremendo, pero lo negó y también tuvo fallas. Jacob fue un engañador, pero nunca enseñan de María, la madre de Jesús, porque han borrado cosas que están en la Biblia. Lamentablemente lo han quitado de las enseñanzas bíblicas. Y como nosotros hemos dicho en otras ocasiones, nosotros adoramos a un solo Dios, a un solo Señor, que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que no tomemos el ejemplo de estos hombres y mujeres como Débora, como María, la madre de Jesús, que fueron personas que el ángel viene y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Era una mujer tan especial para Dios que fue elegida para ser la madre de Jesús. Pero entonces todas esas enseñanzas se han quitado de las iglesias. Ya no enseñan del nacimiento de Jesús, de los pastores, y tampoco enseñan del rapto de la iglesia, ni enseñan del arrebatamiento de la iglesia. Pero vemos afuera, que afuera sí están enseñando, porque aún Hollywood ha hecho películas acerca del arrebatamiento, pero lo malo es que lo han hecho bajo su propia interpretación, y muchas veces no tan bíblico, ¿verdad? Como algunas películas. Hace algunos años salió una película de Noé, y como decía un pastor, le echan mucha salsa a los tacos, ¿verdad? Le echan demasiado que no está en la Biblia, y a veces termina uno, a mí me ha pasado, ¿verdad? A veces comete uno hasta el error, sí, es que como dice la Biblia, y después digo, no, eso no lo decía la Biblia, eso estaba en la película, pero no está en la Biblia. Pero entonces el mundo empieza a marcar su propia doctrina, y aún metiéndola en la iglesia, ¿verdad? Porque lo más cercano de enseñanza que se tiene del rapto es por las películas, hasta por caricaturas, ¿verdad? Hay una serie de caricaturas muy famosas de unos personajes amarillos que dicen el nuevo pronóstico de tal caricatura, y dentro de esos pronósticos que ellos hacen, miren, el mundo está profetizando, el mundo está transmitiendo, y ellos dicen el episodio de tal caricatura donde gente es arrebatada, van en carros y se va el piloto y el carro se va a estrellar, un avión, se va el piloto del avión y el avión se va a estrellar.
y es su interpretación de la Biblia. Pero yo me ponía a pensar recientemente que hoy en día el mundo pareciera ser que está siendo más certero en profetizar que la misma iglesia. Miren, dice la Biblia, lo menciona y lo habla, que en la iglesia se han levantado falsos profetas. ¿Se recuerdan que en el Antiguo Testamento hay un rey que había desagradado a Dios? Y Dios dice, no, este rey ya no va más, hasta aquí llegó. Porque llega un momento en que Dios se colma de la maldad de los pueblos, de los reyes, de las personas. Dice que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, dice, es que el pueblo de Canaán y los que están ocupando esas tierras aún no han llegado al punto de colmar a Dios, dice. Pero cuando llegue ese punto, entonces Dios va a sacar al pueblo de Israel y va a llevar a conquistar esa tierra. Pero miren cómo hay momentos en que Dios se puede colmar. Y entonces nosotros vemos que este rey, traía a los profetas y todos le profetizaban y le decían, así dice Dios, vas a vencer y vas a ganar, y solo le daban buenas noticias. Y entonces el rey dice, ya ven, todos me profetizan bien, todos me profetizan que voy a ganar, que voy a triunfar, que voy a tener éxito. Solo aquel profeta de Dios, solo él habla mal. Vayan a traerlo y van a ver. Y van con el profeta, ¿verdad? Y dicen, mira, lo quisieron hasta como prejuiciar o ponerlo dentro del mismo rollo, perdón la expresión, pero le dice, mira, ya todos profetizaron y todos han dicho que el rey va a ganar, así que por favor no vayas a salir con algo. Aquí la mayoría gana. Han oído ese dicho, ¿verdad? Pero en Dios no es la mayoría. Fíjense que allá afuera el mundo tiene una idea, pero no es la mayoría. Cuando Dios sacó a sus hijos de Sodoma y Gomorra, sacó a la minoría. La mayoría decía una cosa, que iba en pro del pecado, iba en pro de apartarse de Dios. Y la minoría decía, no, guardémonos de Dios. Dice que Lot afligía su alma día tras día en Sodoma y Gomorra. Pero entonces llega el profeta y dice, yo voy a decir lo que Dios me diga. Miren qué convicción la del profeta. Aun cuando le podía costar la vida, aun cuando le podía costar la cárcel o torturas o qué sé yo, él propone en su corazón decir la verdad. Y entonces se para delante del rey y le dice, yo vi al Señor, dice, reunido con su consejo, dice, en los cielos. Miren qué interesante, porque Dios, siendo Dios, y dice la Biblia, ¿quién aconsejó alguna vez la mente del Señor? Pero aún así Él viene y en esa visión del profeta Él toma un consejo y dice, miren, ¿qué vamos a hacer con este rey? ¿Qué vamos a hacer para ya completar su tiempo? Porque ya colmó la misericordia y la paciencia de Dios. Se levanta un personaje de esa reunión y dicen, yo voy a ir, dice, con la batalla y muera. Y entonces se enoja el rey y dice, ya vieron que les dije, este solo profetiza mal, ya todos me profetizaron bien, y lo manda a encarcelar. Y dice la Biblia que ese rey se disfraza. Dice, por si acaso, ¿verdad? Por si las moscas, como dicen, me voy a disfrazar. No llevó sus vestiduras de rey, iba camuflajeado como alguien más, como pasaba aquí en los tiempos del conflicto armado interno, que los oficiales que iban al frente de las tropas en los puestos de guerra más difíciles, como Quiché, Camino Occidente, San Marcos, no iban con sus insignias, ¿verdad? Miren, ahí está, él es el jefe, a él tírenle. No lo hacían, y eso hace ese rey. En esta historia que cuenta la Biblia, y va disfrazado, y dice que cuando está en medio de la batalla, hay una persona que le queda su última flecha, y dice, es la última flecha, ya no tengo más municiones,
la voy a lanzar al aire, al azar. Y dice que dispara al azar al aire. Y ese rey llevaba su coraza, pero dice que le entra por un lugar donde no estaba la coraza y lo hiere de muerte. Y se cumple la palabra que Dios había dicho. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque tristemente en la iglesia hoy está lleno de profecías que no vienen de Dios. Así como ese rey tenía un montón de profetas profetizándole así, dice Dios, vas a triunfar, vas a vencer. Dice la Biblia que si la palabra se cumple, entonces Dios ha hablado, dice. Pero si la palabra no se cumple, dice, entonces ese profeta no habló de parte de Dios, dice. Y lo más triste es que hoy muchos andan en pos de la profecía. ¡Ay, hay un profeta, vamos! Miren, les aseguro que si anunciáramos aquí un profeta bien famoso que viene, tal domingo va a estar aquí tal profeta, ay, yo quiero ir a ver qué me va a decir, ojalá que me profetice, este año te vas a ganar la lotería, tendrás muchos millones y vas a triunfar, como la historia esta, porque eso es lo que se está profetizando muchas veces. Y lo hemos dicho en alguna ocasión, pero hasta un ministerio muy lindo de aquí en Guatemala, que era de mucha bendición, le empezaron a profetizar. Y vas a ser presidente. Pero no había hablado Dios, como dice la palabra, porque si Dios hubiera hablado, se hubiera cumplido. Pero entonces, mientras la iglesia está llena de profecías incorrectas, allá en el mundo, ahora yo he estado viendo en redes sociales, en YouTube, en TikTok, en otras redes, que se ha puesto muy de moda una revista muy famosa y muy influyente a nivel mundial, porque es una revista que está, dice, manejada por la élite del mundo y por los grandes poderes económicos del mundo, y cada año publica una portada, no me recuerdo si es noviembre o diciembre, pero esa portada se vuelve profética de lo que va a suceder en el año siguiente. Pero es como un montón de imágenes y todo el mundo tratando de interpretar, ¿verdad? Miren, aquí hay un cohete espacial, miren, aquí hay un virus chino, miren, aquí está Donald Trump, aquí está, y todos tratando de adivinar qué quiere decir. Y luego cuando empieza a pasar el tiempo y ahora circula en redes sociales, dicen, miren, lo que decía la revista tal, miren, aquí se ven los edificios, esto es Los Ángeles, y se cumple el incendio en Los Ángeles. Miren el cohete que se ve aquí, el cohete de Elon Musk que acaba de estallar. Y entonces pareciera como que el mundo está siendo más certero. Nostradamus, el Señor reprenda todo el espíritu de error, y un montón de adivinos más, porque la Biblia menciona y dice que sí existe un espíritu de adivinación de parte del enemigo. Miren, cuando vemos las películas de Hollywood, primero sale la película de la clonación de dinosaurios, y después en la vida real vienen científicos y clonan a la oveja Dolly. Entonces hay una revelación de parte del enemigo que está viniendo sobre el mundo para empoderar. Por eso Satanás le dice a Jesús, todo esto te daré, dice, si postrado me adorares. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Entonces Satanás tenía, y por eso dice la Biblia, el príncipe de este mundo, dice, el príncipe de la potestad del aire, tiene un poder, tiene un principado. Pero también nosotros sabemos que nuestro Dios, dice, es Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, es Jehová de los ejércitos y está sobre todo, dice. Por eso Jesús también dijo, después que resucita, miren, dijo, toda potestad, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dice. Y luego viene y empodera a la iglesia con ese poder. Por eso dice, y mayores cosas que las que yo hice, haréis vosotros en mi nombre. Por eso en los momentos de dificultad, lo que nosotros debemos hacer es ir y correr delante del Señor y decir, Señor, mira, estoy en este aprieto,
pero tú eres poderoso para resolverlo y ayúdame y empezar a clamar y saber que de Dios, dice, viene nuestro oportuno socorro. Pero miren, qué interesante esto. Entonces, el mundo también está profetizando y pareciera más certero que la iglesia. Y hablábamos ayer en una iglesia donde Dios nos permitió compartir que cuando el pueblo de Israel empieza a reconstruir las murallas de Jerusalén después del exilio en Babilonia y a reconstruir el templo de Jerusalén, dice que se acercan unas personas con ellos y primero querían estorbar la obra, pero cuando vieron que ellos con una mano edificaban y en la otra tenían la espada y estaban así como que dice, aquí no nos van a detener, aquí venimos a construir y vamos a completar esta obra. Y dice que cuando vieron que no podían detenerlos, entonces idearon otra estrategia. Y la estrategia que idearon fue decir, miren, nosotros venimos a edificar con ustedes. Miren qué tremendo, porque eso está pasando en la iglesia hoy. Dice, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Mileto en el libro de los Hechos, cuando se despide, le dice, miren, nunca más van a volver a ver mi rostro. Fue una bendición estar aquí con ustedes. Yo mismo me di, yo puse de mis recursos, trabajé con mis manos para demostrarles que, como dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando nosotros vemos en los evangelios no aparece esa frase, porque ahí se cumple que si se hubiera escrito todo lo que Jesús dijo, no cabría en los libros. Pero a Pablo se le revela y dice, como dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, pero ahora me voy y no me volverán a ver más. Y todos lloran, qué triste, ya no lo vamos a ver nunca más. Porque a veces cuando tenemos enfrente algo, decimos, mañana, pasado mañana, pero cuando sentimos, ya no hay un mañana, ya hoy se termina, entonces tiene que ser hoy o hoy. Y entonces tomamos prioridad en algo. Y entonces todos empiezan a llorar con el apóstol Pablo, pero luego les dice, y solo les quiero decir algo, que después que yo me vaya, dice, vendrán lobos rapaces. Le está hablando a la iglesia, a esa amada de Cristo que él había cuidado, que él había invertido, que él se había esforzado, que dice, hasta yo mismo me di, dice, no solo mis recursos materiales, sino yo mismo, dice, mi tiempo, mi vida, me desgasté por ustedes, pero ahora me tengo que ir por el propósito de Dios. Pero cuando yo me vaya, vendrán lobos rapaces, dice, que no perdonarán el rebaño, dice. Miren qué interesante, porque así dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, y búsquenlo después, cuando él se despide de esta iglesia, pero luego les dice, pero acuérdense, dice, que yo se los advertí, que yo les advertí lo que habría de venir, porque la Biblia dice también que Dios no hará nada, dice. Miren qué interesante eso. Dios no hará nada, dice. Nada es nada. Si antes revelárselo, dice, a sus siervos, los profetas. Ahora miren qué interesante, porque hasta este momento hemos hablado de falsos profetas que se han metido en la iglesia y en las congregaciones para hablar falsamente cosas que Dios no ha dicho. Pero que hayan falsos, y siempre lo hemos repetido, no quiere decir que no hayan verdaderos. Cuando uno va a algún lugar de compras o a un mercado, pensemos acá en Guatemala, y de pronto se encuentra un par de tenis o de zapatillas deportivas, como dicen en otros países, y dice, ¡ah, qué bonitos están estos! Son de tal marca. ¿Y cuánto cuestan estos? Perdone, cuestan 100 y normalmente cuestan 1500. No puede ser, dice uno, lo agarra, qué barato, qué bueno. Y cuando empieza a ver, falso, imitación, una copia. Pero lo que a mí me llama la atención es de que
se copia lo original, se copia lo genuino. Entonces quiere decir que aunque hayan falsos y aunque se hayan levantado falsos hoy en la iglesia, los genuinos aún existen, aún están. Bendito Dios, gracias Señor, y gracias también por el ministerio profético genuino, ¿verdad? Porque entonces Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos y a los profetas. Entonces, por eso Dios dice que levantó los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. No, mire usted, yo sí amo a Dios, busco a Dios, pero desde aquí de mi casa, no, yo no, pastor, iglesia, no quiero nada. Pero dice la Biblia que Dios levantó ministros, apóstoles, dice, profetas, maestros, evangelistas. ¿Cuál me falta? Pero son 5, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí están los 5, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero como entonces se levantaron esos falsos que dicen, nosotros vamos a edificar con ustedes, y yo me imagino que si les hubieran permitido edificar, hubieran dicho, ¿sabes qué vos? Hacer la mezcla, mala, para que esa pared no aguante, así cuando vengan los enemigos, solo empujen así la pared, y esa pared, ¡plum!, va a caer el muro. Quizá, ¿verdad? Déjenme imaginar. Y entonces, aunque hayan falsos, no quiere decir que no hayan verdaderos que Dios ha levantado para cuidar de su iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ahora caemos aquí a Mateo 24, porque algo que ha pasado en estos tiempos es que mucha gente ha querido fechar o poner fecha y decir, Dios, Jesús viene en tal año. Ahora, antes de entrar a esto, tenemos que aclarar algo, y es que un acontecimiento es el rapto de la iglesia, donde Jesús no va a posar sus pies sobre la tierra, dice. Y otro acontecimiento es la segunda venida de Cristo, donde ahí sí va a posar sus pies, dice, sobre el monte de los olivos, donde dice, ¿y quién eres? Le van a decir los judíos. Les va a decir, mírenme las cicatrices, soy yo, dice. Todos se van a quedar así, asombrados. Entonces, por eso les dicen los discípulos, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas que nos estás profetizando? ¿Y qué señal habrá de tu venida, un acontecimiento, y luego del fin del siglo, o del fin del tiempo, del fin de la dispensación, cuando va a iniciar el milenio, es decir, la segunda venida de Cristo? Pero eso ha sido otra gran confusión también hoy en la iglesia, porque entonces muchos hoy esperan la segunda venida. Yo espero la segunda venida. No, porque entonces eso significa que va a pasar la tribulación, que va a pasar la gran tribulación. Cuando en Apocalipsis 3 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ay, usted, yo no sé si, mire, solo perdiendo el tiempo ahí en la iglesia, yo no sé si vale la pena. Por cuanto has guardado, dice, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, dice, que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí habla de esta tribulación y gran tribulación que va a venir. Miren, yo me acuerdo cuando era niño y adolescente y escuchaba esa enseñanza en la escuela dominical. Ay, Señor, decía yo, ayúdame para irme en el rapto. Pero si no me voy, uno siempre haciendo su plan B, ¿verdad? Uno siempre hace su plan B. Y yo decía, pero Señor, pero si no me fuera a ir en el rapto por aquello que no esté tan bien consagrado, me voy a ir a las montañas, me voy a esconder en una cabaña viviendo en las montañas, ahí voy a tener mi propia granja, mi propia comida, y así no voy a tener necesidad de nada. Y miren ahora, con toda la tecnología, hay miles de satélites alrededor del mundo, sobre la órbita, que no hay ni un solo lugar en todo el mundo que no pueda ser detectado, que no pueda ser observado.
no va a haber dónde esconderse de ese movimiento que va a estar liderado por el anticristo en la tribulación. No va a haber un lugar para esconderse. Por eso dice la Biblia que habrá gran tribulación, dice, cual no la hubo desde el principio del mundo, dice, hasta ahora. Yo me preguntaba también, yo decía al Señor, Señor, la Segunda Guerra Mundial, a mí me encantan las películas de la Segunda Guerra Mundial y las series, no sé por qué, pero me gusta. Y yo decía, me gusta verlo porque no me hubiera gustado vivirlo. Pero yo digo, todo lo que pasaron, los campos de exterminio nazis, las bombas atómicas, toda la destrucción que hubo aflicción. La gente se traumó en la guerra. Pero luego viene el Señor y dice que habrá tal tribulación cual no la hubo desde el principio del mundo. Entonces va a ser aún más tribulación que todas esas guerras y que todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces Dios está llamando a su iglesia no para la segunda venida, sino para el rapto, para hacer, dice en otro pasaje, que seamos velad y orad, para que seáis tenidos por dignos, dice, de escapar de las cosas que han de venir sobre este mundo. Y yo les menciono satélites, pero miren con eso de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, dice, va alguien y dice, para que no me reconozcan, me voy a poner lentes y me voy a poner gorra y voy a ir, y ahora la tecnología está que las cámaras empiezan a escanear y dicen, aquí por el mentón y por la forma de la oreja, y ya lo reconoció. En los 80 me parece que es, o en los 90, no recuerdo exactamente, pero imagínense, hace más de 30 años, los satélites fotografiaban la placa de un automóvil. Ahora, ¿qué no tendrán ahora de tecnología? Pero entonces Dios dice que la iglesia va a ser tomada antes. De hecho, hemos hablado que dice que el espíritu de iniquidad, dice Tesalonicenses, me parece que es, ya está en acción, porque vemos un montón de movimientos mundiales y vemos organismos internacionales apoyando esos movimientos completamente anticristianos o en contra de los principios bíblicos de la Biblia. Pero todos esos movimientos ya están en acción. Dice, el espíritu de iniquidad ya está en acción, pero hay algo, dice, que al presente lo detiene, dice. ¿Y qué es lo que detiene al presente? Dice, uno, la iglesia que aún está acá, los que doblan rodillas, los que oran, los que adoran. Pero algo más importante, el Espíritu Santo que está dentro de la iglesia, que dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador, a este Paracletos en griego, uno a la par de, para ayudar, Consolador, ayudador, que os guiará a toda la verdad. Entonces, esa iglesia hoy, llena del Espíritu Santo, está deteniendo. Por eso el Señor le habla a Pedro y le dice, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Por eso es que el enemigo se levanta y dice, aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera y seguimos adelante. Y aquí estamos, como hablábamos hace un par de semanas. A veces nos ha tocado pasar cosas en nuestra vida que nosotros decimos, hoy sí hasta aquí, lleguemos, no le veo salida a esta situación. Y pasaron 15 años más y decimos, pasaron 15 años y seguimos aquí, porque la misericordia de Dios nos sostiene. Pero cuando esta iglesia sea quitada y sea arrebatada, entonces ya no va a haber quien lo detenga. Y dice que se va a levantar el enemigo con todas las fuerzas. Y dice en Apocalipsis, ay, dice, y hay 3 ay que menciona, pero dice, ay de la tierra, porque el enemigo, dice, sabiendo que le queda poco tiempo, dice, ha venido con toda su fuerza
en contra de los que se quedaron. Y cuando vemos en Apocalipsis 12, la mujer y el dragón, dice que da a luz el hijo, que es figura de la iglesia, y es arrebatado con Dios, dice, ya no lo vio más. Y entonces el dragón, al ver que el hijo fue arrebatado, entonces arremete, dice, contra la mujer que se había quedado. El Israel terrenal y el Israel de Dios, y la iglesia que se queda en la tribulación. Miren, ¿cómo es eso que la iglesia se va a quedar en la tribulación y no es iglesia, pues? Y no aceptó a Jesús, pues, porque también otra doctrina que ha surgido hoy en día es, no, usted acepte a Cristo. Miren, no se preocupe, Dios entiende que a usted le cuesta consagrarse. Dios le entiende, no se preocupe, usted peque y ya aceptó a Cristo y no tenga pena que se vea en el rapto. Entonces, no diría la Biblia que velemos y oremos para ser tenidos por dignos, dice, de escapar. Y por eso habla también en las iglesias de Apocalipsis, de todas las iglesias, solo una dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. De otra iglesia habla y dice, tú dices que eres rico, miren qué tremendo. Tú dices que no tienes necesidad de nada, mas yo te digo que eres pobre, desnudo. Y le empieza a hablar y le habla que lo que le viene es tribulación. Entonces eso le va a pasar a mucha iglesia que está temida. No, yo ya acepté a Jesús y me voy en el rapto. Dice que separa a este personaje que le está revelando el Apocalipsis a Juan y le dice, que habla Juan y dice, y vi venir multitudes, dice, que venían que venían subiendo, dice. Y entonces le pregunta a este personaje, ¿y quiénes son estos? Le dice. Porque Juan no preguntaba. Entonces el ángel le tiene que decir, o esta teofanía de Cristo, y entonces le dice, estos son, dice, los que han subido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Quiere decir entonces que va a haber iglesia que no se consagró en este tiempo y le va a tocar lavar sus vestiduras en la gran tribulación, en la sangre del Cordero, siendo mártires de Cristo. Porque ahí les van a decir, a ver, ¿tú eres cristiano, sí o no? Si niegas a Jesús, te perdonamos la vida. No, Él es mi Salvador. Bueno, córtenme la cabeza. Pensemos. Van a ser mártires de Cristo en la tribulación. Ahora, quiero ir concluyendo el día de hoy porque nos ha avanzado el tiempo. Pero entonces Dios llama a la iglesia hoy y miren todos los errores que han habido. Error 1, pensar que la segunda venida es lo mismo que el arrebatamiento. Error 2, ya no se enseña del arrebatamiento. Error 3, se está profetizando cosas que no son. Y a eso quiero ir en este momento. Porque dentro de lo que se está profetizando, se empiezan a levantar voces. También yo me recuerdo en el año 1988, escribieron un libro y decía 88 razones por las cuales Jesús viene en 1988. Y decían, tomaban un versículo de la Biblia que decía que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y decían, una generación tiene 40 años, porque 40 años fue lo que Israel estuvo en el desierto y la generación anterior quedó en el desierto y solo la nueva entró a la tierra prometida. Y empezaban a poner todos sus argumentos y parecían convincentes. Y luego decían, y entonces dice la Biblia, de la higuera aprender la parábola, y como en Oseas habla de que la higuera es Israel, o compara a Israel con una higuera, entonces dice, de la higuera aprender la parábola, cuando sus ramas están tiernas, es porque se acerca el tiempo. Entonces dijeron, Israel surge como nación en 1948, 40 años de una generación es 1988. Entonces, esta doctrina que se levantó, o este movimiento, dijo, Jesús viene en 1988.
Y hubieron muchos que le creyeron. Y incluso después de ellos surgieron otros movimientos más. Hubo un movimiento en Texas, me parece que es, de un personaje, David Koresh, donde se van a un rancho, se apartan todos, y cuando ven que no se cumplió la profecía, dice, ahora, ¿qué va a pasar? Nos van a decir, soy un falso, me van a apedrear, mejor nos envenenamos todos aquí, morimos. Y así podríamos seguir mencionando muchos ejemplos más. Entonces, han habido personas que han querido fechar, poner una fecha, y muchas veces quizá con la intención de decir, bueno, Señor, quiero saber cuándo vienes, por favor. ¿Vas a venir este año o vienes hasta el 2030? 2030, dijo, gloria a Dios, qué bueno, porque entonces así me da tiempo a parrandear, me da tiempo a hacer esto, a hacer lo otro, que no agrada a Dios, y ya en el 2029, en diciembre, voy y me consagro, Señor, aquí vengo y te pido perdón y me arrepiento y tomo Santa Cena y todo. Fíjense que muchos piensan así, por eso quieren saber la fecha. Pero entonces viene el Señor y les dice, pero del día y la hora nadie sabe, dice, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice. Miren qué interesante, porque entonces no va a haber una comunicación global y general que diga, así dice el Señor, este año 2025 es el arrebatamiento de la iglesia. No. Dice, del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo. Miren, a mí me gusta mucho esto porque estaba viendo un reportaje de la última canción de los Beatles que grabaron reconstruyendo la voz de John Lennon con inteligencia artificial, dice, y todo. Pero como querían que fuera sorpresa, entonces llaman a los músicos que van a tocar violines y todo, y no les revelan para qué canción es, ni para qué grupo es. Ellos están ahí y piensan que es para otra cosa. Y entonces muchas veces es tan secreto lo que se está haciendo que ni aún la gente involucrada sabe. Y entonces eso dice Jesús acá, que va a ser tan secreto que ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahora aquí quiero aclarar algo rápidamente porque se nos está yendo el tiempo. Pero miren qué lindo, porque tengo que concluir con esto. Dice, nadie sabe en ese momento que Jesús está hablando, pero no dice que nadie sabrá. Ahora miren cómo va esto. Porque la iglesia de Cristo, la iglesia novia, sí va a saber, pero no va a poder comunicar, no va a poder decirle a los demás, porque va a ser algo que va a decir, mira, esto es solo para ti, y prepárate porque tienes que estar lista porque ya pasado mañana nos vamos. Pero eso es solo para ti. No le puedes decir a nadie más, porque le dices a alguien más, pierdes tu oportunidad. Déjenme pensar. Ahora, ¿en qué me baso para decir esto? Porque la Biblia dice, velad y orad para que ese día, dice, no os sorprenda como ladrón, dice. Y más adelante aquí lo menciona. Menciona otras cosas interesantes, porque dice que la vida va a seguir normal. Ay, ¿desde cuándo vienen hablando eso de que Jesús viene, que no sé qué? Muchos decían que Hitler era el anticristo, y aquí seguimos y son puras mentiras. Lo de Pedrito y el lobo, ¿verdad? Tanto hablar mentira y mentira, y encarretada la iglesia con profecías falsas incluso, que la iglesia ha dejado de creer. Pero entonces dice, menciona acá que la vida va a seguir normal, casándose y dándose en casamiento, y habla que habrán algunos que son colegas, que están trabajando juntos, porque dice, estarán dos en el campo. En el campo podrían estar descansando o podrían estar trabajando la tierra, pero son partners, dirían en Estados Unidos, ¿verdad? Son colegas, son socios, pero dice, uno será tomado y otro será dejado. Qué triste ser de los que son dejados.
Miren el rapto, si lo pudiéramos llamar así, de Sodoma y Gomorra. Ahí va, llegan los ángeles, sacan a Lot, sacan a su familia, y van todos saliendo. Dicen, no volteen a ver atrás. Y la mujer de Lot viene y voltea a ver atrás y se convierte en estatua de sal. Tanto así que en el Nuevo Testamento vuelve a hablar el Señor y dice, acordaos de la mujer de Lot. Salió, pero en el camino se quedó. Ya había salido. No le cayó el fuego quizá del juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra, pero quedó como estatua de sal en el camino. Entonces uno será tomado, otro será dejado. Y luego habla de un molino. Están trabajando también. Yo me recuerdo allá en San Marcos, iban las personas con sus canastos de maíz a los molinos de Nixtamal, se llamaba, ¿verdad? Iban a moler todo su maíz, ya tenían después la masa para hacer tamalitos, hacer tortillas, hacer todo. Pero miren, estarán dos. Y entonces hoy sí quiero concluir aquí con esto, porque dice, velad pues, verso 47, Mateo 24, 47, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo vuelve a repetir. Pero miren lo que sigue después, y esto es lo interesante. Pero sabed, dice esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, dice, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Miren qué interesante. A veces, cuando menos lo pensemos, cuando menos lo esperamos. Pero entonces eso nos habla de estar en una constante búsqueda, en una constante entrega a Dios, porque no sabemos el momento. Y la vida debe seguir. Y debemos seguir estudiando, y debemos seguir trabajando, y debemos seguir esforzándonos y continuar la vida secular como que el Señor no fuera a venir, pero tener nuestra vida espiritual como que el Señor viniera mañana. Yo me recuerdo en una oportunidad que el Señor me habló a mi corazón y me habló en mi corazón y me ponía, me dijo, ¿qué dijeras? Me dijo, o ¿qué harías? Me dijo, si yo te dijera que vengo mañana. Yo me asombré así. Yo dije, Señor, me pongo en ayuno, me pongo en oración, hago vigilia, me pongo ahí a alabar, a adorar, entro a la presencia y estoy bien consagrado. Yo diciéndole, ¿y qué pasaría? Me dijo, si yo te dijera que no vengo durante toda tu vida, sino que voy a venir hasta dentro de 1000 años. Yo me quedé así, pensando por un momento. Porque, ¿qué harías, verdad? Porque el mundo ofrece muchas cosas que son contrarias a Dios y que tal vez muchas veces son gratificantes o son deleitosas o buenas para la vista, pero que son desagradables para Dios. Y entonces me dice, ¿qué harías si yo te digo que no voy a venir durante toda tu vida? Yo me quedé por unos segundos así pensando, y en eso empecé a pensar. Yo dije, Señor, aunque tú no vinieras, le digo yo, lo que tú eres para mí, lo que tú eres para nosotros, consolador, proveedor, amigo, padre, sanador, etcétera, 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 todo lo que Dios es para nosotros, no lo encontramos en ningún otro lugar. Como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo le dije al Señor, Señor, ¿a dónde voy a ir? Aunque tú no vinieras, amo tanto estar cerca de ti, anhelo tanto estar cerca de ti, aunque tal vez no siempre, decía el Señor, logre estar así al 100, bien consagrado y ardiendo en tu Espíritu Santo, pero es tan especial estar cerca de ti que yo te seguiría buscando. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que vivamos la vida secular como que Él no viniera, pero que vivamos la vida espiritual como que Él viene mañana o como que Él viene hoy en la tarde.
Y que entremos como, Dios, viene el Señor de visita, a ver, limpie por allá, barran aquello, por favor, no dejen eso ahí desordenado, el Señor ya viene, pero hablando de nuestro yo interno, ¿verdad? Y entonces, ese grupo de personas, Dios les va a revelar y les va a decir, ya nos vamos. Y entonces se va a cumplir esto que dice la Biblia, para que ese día no sorprenda como ladrón, porque a la iglesia novia, yo así lo creo, porque así lo deja ver el Señor en su palabra, no lo va a sorprender como ladrón, va a sorprender como ladrón a los que se queden, pero la iglesia novia va a estar preparada. Quiero que inclinen su rostro esta mañana. Hoy sí hemos terminado, se nos ha ido el tiempo, pero quiero que inclinen su rostro y que le pidamos al Señor esta mañana. Creo que dentro de las peticiones que podemos tener hoy es que le pidamos que su revelación verdadera nunca deje de venir sobre nosotros. Que su Espíritu Santo, que dice, y el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, que ese Espíritu Santo no deje de fluir sobre nosotros, no deje de venir sobre nosotros, porque entonces nos podríamos perder en medio de tanta doctrina, en medio de tanta profecía aún, en medio de tanto falso profeta. Pero también pidamos por esos profetas verdaderos que siguen existiendo y que siguen trayendo la revelación de que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Aún el rapto, Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos, pero lo va a revelar en lo individual, en lo personal. Papito lindo, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque nuestro corazón anhela tu palabra, Señor. Somos sedientos y somos necesitados de ti, Señor. Como dijo el salmista, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, Señor, el alma mía. Gracias porque tú nos has hablado, Señor, y nos adviertes, nos ayudas a entender, a comprender, a aclarar el panorama, a saber lo que viene, Señor, como le aclaraste a tus discípulos que te preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas. Tú quieres traer revelación, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, de las cosas que habrán de venir, pero el mundo también está trayendo revelación, Señor. Guárdanos de esa revelación que no proviene de ti, Señor.